que pues creo que esto lo utilizamos como a veces, pues nos lo enseñan en la escuela y, y ya, la verdad. Yo recuerdo esto de la escuela. Pero pues siempre, o sea, en geometría las ideas principales vienen de pasar ángulos de manera correcta. Entonces, en general, cualquier problema que quieran resolver, siempre fíjense bien de qué ángulos están pasando. Y a lo mejor, bueno, no sé si sean familiares con como el término de pasar ángulos, pero en general, o sea, por ejemplo, aquí vamos a ponerle un color. Este ángulo va a ser igual a otros diferentes ángulos. ¿Alguien me puede señalar a qué ángulos es igual? O sea, en todo esto hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. ¿A cuáles se parece? Ujú. Ok, ¿saben cómo se llaman estos ángulos? O sea, estos de aquí son ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Aquí hay un vértice y son iguales porque pues se abren por los mismos segmentos, solo que de manera opuesta, ¿no? O sea, entonces, eh, podemos decir que el ángulo A de aquí, hay que escribir, es igual al ángulo B de acá por ser opuestos por el vértice. Y así, o sea, así podemos referirnos a esto. Em, pero también está este otro ángulo de acá. Y pues, porque esta recta y esta recta son paralelas, entonces este ángulo va a ser igual a este. Mm, en particular, esta demostración viene de ver que el ángulo A, vamos a ponerle aquí a este C y a este B. El ángulo A va a ser igual al ángulo C, porque estas rectas, por ser paralelas y ser cortadas por pues la misma recta, abren el mismo ángulo en estos vértices, en este de aquí y en este de acá. ¿Sí? Y por ser C y D opuestos por el vértice, entonces también tenemos que A es igual a D. Entonces, eh, también lo podemos ver al revés, ¿no? Podemos decir A es opuesto por el vértice de B, entonces estos dos A y B son iguales. Y como B y D, eh, o sea, son como el mismo ángulo, pero en diferente paralela, pues también son iguales, ¿no? Y esa es como la demostración así clara de estos ángulos y pues son como los básicos que podemos aprender a pasar, así creo que son muy intuitivos solo de verlo. Em, y pues lo mismo podemos decir ahora déjenme el cambio de color, para este ángulo de acá, para este, para este, sí, y para este, ¿no? Que serían 180 menos A, ¿no? Si nos queremos poner ya, asignar como valores a partir de una variable. Si este segmento es A y tenemos este ángulo llano, entonces esto va a ser 180 menos. Y pues así ya tenemos que estos ángulos son iguales. Para relacionarlo un poco con el último entrenamiento que tuvieron de triángulos, eh, oh, eh, ¿cómo me puedo mover en la pizarra? ¿Puedo hacer eso? Cosa. Ah, sí, me voy a mover. ¿Pueden seguir mi cursor? O sea, si ven dónde estoy. Si dibujo en otro lado, ¿me siguen? Hay un botoncito donde puedes picarle para seguirte, Oh, ok, que sigan. es Following Marcela. Perdón, no, hace mucho que no usaba Zoom. Ahora tiene nuevos features. Ok, bueno. eh,
Sabemos que los triángulos, la suma de los ángulos internos de los triángulos es 180. ¿Alguien sabe la demostración de esto? Que se anime. Ya me lo sé. Camila, ¿quisieras compartirnos? Sí, bueno, tenemos que en una línea la suma de Ajá, estos ángulos miden ajá, 80. Sabemos 180. también que Ujú, este ángulo, 180 es igual que este ángulo de acá y que ajá, este ángulo es igual a este ángulo de acá. Entonces, si pasamos los tres ángulos hacia la línea, pues juntos van a sumar 180. 180. Muy bien, bravo. Pues sí, esa es la demostración como chida, utilizando pues paralelas. Y pues está muy sencilla, ¿no? O sea, solo vieron que tenemos que pasar bien los ángulos y, y pues van a sumar 180. Para cualquier triángulo, para los rectángulos también, para todos. Y recordar este hecho también es muy importante para pasar ángulos. Eh, ahora también vamos a ver, ahora me voy a mover otra vez. Esto fue como una introducción a lo de ángulos entre paralelas. La parte que a mí más me gusta es lo de los ángulos en circunferencias. Mm, Entonces, que justo en el tren. Ah, ok, lo repito, nos regresamos. Em, bueno, Regi pide que... Ya estoy ventaneando, ¿no? Bueno, voy a repetir esta parte de la demostración de que los ángulos de un triángulo, los ángulos internos de un triángulo suman 180. ¿Ok? Entonces, eh, lápiz. Vamos a ponerle a este ángulo A. A este ángulo le vamos a poner B. Y a este ángulo le vamos a poner C. Ok. Eh, voy a trazar una paralela a este lado, al lado opuesto del ángulo A, desde el vértice de A. ¿Ok? Entonces, aquí tengo que esta recta es paralela a esta de aquí abajo, ¿no? Eh, como esta es paralela a la base del triángulo, lo que podemos hacer es empezar a pasar ángulos. Y entonces, por ejemplo, este ángulo C es, va a ser igual a este ángulo de acá, ¿sí? Porque, pues, son, ay, se me olvidó el término, es eh, internos, alternos internos, ángulos alternos internos. Eh, así se dice cuando están como en esta posición. No sé cómo explicar. Em, entonces, C va a ser igual a a este ángulo de que se forma acá. Y B, por ser alterno interno de este, pues también va a ser igual, ¿no? Todo porque construimos esta recta paralela. O sea, a partir de esta, vamos a sacar la demostración. Y entonces, tenemos que aquí este ángulo llano, desde el vértice del ángulo A, es igual al ángulo B, más el ángulo A, más el ángulo C. Y entonces, pues, tenemos que 180 grados son igual a A más B más C. Y pues sí, A, B y C son los ángulos internos del triángulo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No, ninguno. Excelente. Ok, entonces ahora vamos a pasar a los círculos. Lo voy a estar acá abajo. En los círculos podemos trazar eh, pues varios ángulos. Entonces, vamos a ver
Si seleccionamos dos puntos dentro de la circunferencia, a ver, voy a poner primero el centro, más o menos por aquí, espero. Mm, Ok, voy a seleccionar dos puntos dentro de esta circunferencia, así medio aleatorios, aquí y otro por acá. Algo que tienen que recordar, que les va a ayudar muchísimo en los problemas donde requieran ángulos, es, por ejemplo, digamos, a veces tienen como triángulos dentro de circunferencias o cuadriláteros dentro de circunferencias. Entonces, podemos tener un ángulo que abra al arco trazado por estos dos puntos. El arco es un segmento de la circunferencia, ¿no? En este caso, por arco me voy a referir a este segmento de la circunferencia, ¿no? Del perímetro. Podríamos trazar igualmente una línea aquí, así. Y entonces podemos nombrar a este ángulo de aquí eh, A o alfa, como quieran. Tenemos que va a ser igual a, bueno, no va a ser igual. Bueno, sí va a ser igual. A la mitad del ángulo que abre al mismo arco, pero desde el centro. Entonces, a esto me refiero, o sea, con esto me refiero a que un ángulo que abre algún arco de la circunferencia va a medir un ángulo A desde la circunferencia, pero 2A desde el centro. Y también tenemos que para cualquier ángulo que abra este mismo arco, eh, también va a valer A o alfa. Vamos a usar alfa. No gusta más, ¿no? Entonces, ok, esto es. Eh, ok. Normalmente a esto se le conoce como moñitos. Bueno, cuando yo estaba ahí en la Olimpiada, cuando queríamos demostrar que dos ángulos eran iguales, o sea, hacíamos moñitos con estas cosas, porque, miren, acá se va a abrir otro arco, que vamos a decirle beta, y voy a cambiar de color mejor. Si este es beta, ¿alguien me puede decir qué ángulos dentro de esta circunferencia valen beta? O sea, ¿qué ángulos abren a este arco? Los que son, bueno, digamos que opuestos a alfa, ¿no? O sea, están Ujú, enfrentito. ujú, exactamente. Entonces, así, o sea, generalmente cuando vean como cuadriláteros o cosas así, eh, va a pasar, o sea, va a pasar esto. Como hay, aquí tenemos cuatro puntos, ¿no? Y estamos trazando estas intersecciones. Entonces, este ángulo de aquí abre el arco que tenemos acá en azul y vamos a asignarle que mide beta. Pero este de acá abajo también, ay, también vale beta.
Y pues también ya habíamos dicho que para este otro arco que se abre de manera opuesta, este ángulo iba a ser alfa y este también. Pero además de eso, si abrimos los arcos desde el centro, eh, vemos que van a ser 2 veces los ángulos que se abren desde la circunferencia. Entonces, este de aquí sería 2 beta, ¿no? El ángulo desde el centro que abre el arco azul va a valer 2 beta y los ángulos que lo abren desde la circunferencia van a medir beta. Y eso es pasar ángulos en una circunferencia. Aunque también luego eh, hay rectas que no necesariamente pasan, o sea, por 2 puntos de la circunferencia, y entonces aquí me estoy refiriendo a las tangentes, que también abren ángulos interesantes. Entonces, eh, voy a hacer otro círculo acá y lo voy a mover. Voy a trazar una línea que toque a este círculo en un solo punto y lo vamos a poner, el centro. Y alguien me puede decir, si trazo el radio desde el centro hasta el punto de la intersección de la tangente, ¿cuánto vale este ángulo? Bueno, si ven mi cursor. ¿Cuánto vale este? ¿Alguien sabe? 90. 90. Sí. Sí. Esto lo pueden recordar un poco de manera intuitiva, porque, eh, bueno, si tuviéramos una supuesta recta tangente, bueno, ah, si la recta es tangente y abre un ángulo menor a 90, entonces estaría atravesando a la circunferencia y podríamos formar un triángulo desde ahí. Eh, entonces es 90. Algo que les puede servir mucho también es, esperen, ¿cómo borro esto? Ahí. Es, mm, 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 sí, a veces luego tenemos como segmentos por acá y entonces tenemos que el ángulo que se forma de este lado entre la tangente y pues este segmento va a ser igual a el ángulo que se abre desde la circunferencia. O sea, un poco similar a lo que acabamos de ver. Ese ángulo va a ser igual a este. Y en general, pues si tenemos otro ángulo que abre el mismo arco, a lo mejor por acá, también va a ser igual a ese ángulo rosita. Aquí. Esto también pasa con, o sea, esto es lo que pasa con las tangentes. Y, eh, ¿qué más? ¿Qué más? De ángulos dentro de círculos. eh, si yo trazo aquí el diámetro, a ver, no, vamos a usar otro color. Vamos a trazar este diámetro. Eh, Cualquier ángulo que formemos
que abra a este diámetro va a valer 90. Ay, estoy eligiendo colores muy claritos. Este va a ser 90 también. Em, y por ejemplo, esto les puede servir mucho porque si les piden construir un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia, ustedes de cajón saben que la hipotenusa va a medir lo mismo que el diámetro. En particular, la hipotenusa es el diámetro y pasa por el centro. Y entonces, esa es una construcción interesante entre triángulos, rectángulos y círculos. Eh, ok, entonces creo que esta es como la teoría que ocupan saber. ¿A alguien no le quedó claro algo de lo que dije? Porque No, vamos a ocupar todo esto para resolver problemas. yo tengo una pregunta. Ajá, Em, no importa qué punto del círculo escoja, va a ser igual ajá, al segmento que abra. Me refiero a la línea, al ángulo rojo. ajá, aquí. Ajá. O sea, no importa el punto de la circunferencia que yo escoja, o sea, eso sí se cumple, ¿no? Sí, o sea, aquí estamos hablando, pues, primero de la tangente. Entonces puedes elegir una tangente, pues, en cualquier punto de la circunferencia y elegir cualquier otro punto para abrir el arco. O sea, puede ser aquí o podrías tomar algún segmento, no sé, déjame cambiar de color. O sea, podrías a lo mejor elegir este de aquí. Y ahora a partir del ángulo que se forma aquí, o sea, en este caso ahora hablaríamos de este ángulo, pues va a ser Ujú. igual a cualquier otro que puedas abrir de este arco. Entonces los Ok, amarillos van a ser iguales, los naranjas, bueno, rosas, rojos van a ser iguales y así. ok, ya, gracias. Y de nada. Eh, sí, entonces practiquen, esto hay que practicarlo mucho, ¿no? Porque puede ser intuitivo para algunas personas, para algunas otras no. Pero una vez que lo empiezas a usar ya se vuelve como muy natural, creo yo. Entonces, una de las partes más importantes es que sepamos, bueno, que sigamos haciendo problemas y utilizando toda la teoría que aprendemos. Eh, a mí en lo personal me gusta mucho geometría. Me gusta mucho como el proceso de empezar a pasar ángulos y tal. Entonces, vamos a poner algunos. ¿Prefieren ver ejemplos primero o prefieren empezar a intentar hacer problemas ustedes? Podemos ver algunos y luego vemos problemas. Ustedes díganme. Creo que está bien primero ver los ejemplos, Miss. Ok, va. Entonces, para... Ah, otra cosa. Cuando los ángulos estos se forman en la tangente, se les dice semi-inscritos en la circunferencia, porque pues no están totalmente, o sea, estos de aquí, déjenme, o sea, estos de aquí se llaman inscritos en la circunferencia y estos de acá que abrimos, o sea, este, este, se llaman semi-inscritos, porque están, o sea, sí están por fuera de la circunferencia, pero dependen de ella. Entonces, ajá, semi-inscritos y los de acá son, a ver, yo lo escribo, inscritos. Chan, 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 chan. Inscritos. Y, ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos.
Ok, ahora voy a preguntar. Ah, bueno, no, esperen, antes de ver ejemplos, voy a darles una partecita más, que tiene que ver con esto de los ángulos inscritos. Y entonces, voy a abrir otro círculo por acá abajo. Algo que les gusta mucho poner en las Olimpiadas son los cuadriláteros cíclicos. ¿Alguien sabe, ha trabajado con cuadriláteros cíclicos? Asumiré que eso es un no, pero así es un fact que me parece bastante curioso. Eh, Hay cuadriláteros que pueden ser inscritos en la circunferencia, bueno, en alguna circunferencia. Eh, y no todos los cuadriláteros cumplen esto, ¿no? O sea, por ejemplo, un cuadrado lo podemos dibujar en una circunferencia, un rectángulo también, pero a lo mejor trapecios irregulares, puede que sí, puede que no. Entonces, en general, hay ciertos principios que nos hablan de si un cuadrilátero puede ser inscrito en una circunferencia o no. Y entonces, em, vamos a ver un poquito de eso. Porque está chido el tema y porque utiliza muchos ángulos inscritos. Ok. eh, bueno, como primer ejercicio, sí, este va a ser nuestro primer ejercicio. Quien quiera pasar a demostrarlo, bueno, sí, ajá, adelante, ¿no? Como ejercicio, ¿cuánto valen, mm, cuánto vale la suma de estos ángulos? Déjame recordar. O si alguien sabe también, pues ya, que lo diga. Si no, ¿cómo resolverían? O sea, si yo les preguntara aquí, ¿cuánto vale la suma de los ángulos en amarillo? ¿Qué se les ocurre para responder? Intentando hacer uso de, pues, lo que les acabo de explicar. ¿Les puedo dar 3 minutos? ¿5? O sea, si fuera un examen de solamente preguntas, o sea, Ajá, de no argumentar, pueden agarrar un caso particular, ¿no? Y ajá, dar sí. la respuesta. Sí, ahorita no ocupan ser muy formales con eso. Pues, sí, ya lo dijeron en el chat. Sí, estos dos ángulos suman 5 o suman
De las personas que lo resolvieron, bueno, que dijeron que valía 180, ¿cómo lo hicieron? Era un hecho que conocían antes. Yo lo que hice es que según yo son Ujú, ángulos opuestos, creo. Entonces, según yo se ujú, complementarían los dos y sería ok, 180. ok. Esa fue Pau, ¿verdad? Elisa también respondió. Eh, No, pues es que como dijo Pablo, yo agarré un caso particular y ya de ahí lo ah, hice. ujú. Sí, pues en general, eh, ustedes pueden saber que un cuadrilátero puede ser inscrito en una circunferencia si ángulos opuestos, en este caso, por ejemplo, este, o podrían ser este y este, suman 180. Otra manera de verlo, a ver, vamos a empezar a pasar algunos ángulos, es eh, si trazan aquí estas diagonales. Ay, no, no. Una propiedad que van a cumplir cuadriláteros cíclicos es justo que sus ángulos tienen que estar inscritos en la circunferencia. Entonces, si ustedes de repente están trabajando con un cuadrilátero y ven que, por ejemplo, este ángulo y este ángulo son iguales, entonces significa que estos 4 puntos, o sea, estos dos que abren este arco, o sea, si ustedes ven que estos dos ángulos son iguales, entonces pueden inscribir, o sea, pueden poner estos 4 puntos dentro de una circunferencia. Y pues, o sea, literalmente porque son ángulos inscritos. Esta es la propiedad que tienen. Si abren el mismo segmento y son iguales, entonces los pueden poner dentro de una circunferencia. Y entonces, eh, intentemos hacer uso de estas propiedades para responder la pregunta de cuánto vale la suma de estos ángulos, ¿no? Entonces, a este le podemos poner que vale alfa. Ay, no esperen, esto ya no se ve bonito. Lápiz. No, mejor le vamos a poner A. Este va a valer A. A este le podemos poner B. A este le podemos poner B. A este le podemos poner C. A este le podemos... Ay, no, ese no. Miren, ya me andaba equivocando. A este le podemos poner C. Y a este le podemos poner D. Y a este también. Ahora, porque es un cuadrilátero, la suma de sus ángulos va a ser 360. ¿Sí? Porque es un cuadrilátero. Eh, entonces tenemos que 2A más 2B más 2C más 2D son 360. Ahora, yo les pedí cuánto vale la suma de estos ángulos. Entonces podemos ver que es una A, una B, una C y una D. Entonces va a ser como la mitad de la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero. Entonces, si son 360, A más B más C más D son 180. ¿Sí quedó claro? O lo escribo bonito, porque no lo escribí. Sí, queda claro para mí. Eh, entonces, ¿vieron? O sea, haciendo uso solo de nuestros conocimientos de ángulos inscritos, o sea, fue lo único que usé ahorita. Estos dos ángulos A abren este arco, más estos dos ángulos, ay no, ¿verdad? Lápiz color amarillo. Ok.
Los ángulos B abren el arco de acá, B y B. Entonces, 2B más. Luego tenemos a los ángulos C que abren este arco de acá, más. Y luego tenemos a los ángulos B por acá, este y este, que abren el arco de acá. Entonces, todo esto es igual a 360. Ahora, los ángulos opuestos, o sea, este par de ángulos opuestos y este otro, son una A, una B, una C, una D. Y entonces, pues son la mitad de eso. Entonces, A más B más C más D tiene que ser 180. Y, pues sí, recuerden esto. Hay dos maneras de ver esto, ¿no? Uno era, o sea, dos maneras de demostrar que un cuadrilátero puede ser dibujado en una circunferencia. Y es uno, que los ángulos que abren el mismo arco sean iguales. Eh, a eso les digo, luego lo trabajan como moñitos cuando agarran esos y estos. O demostrando que los ángulos opuestos del cuadrilátero suman 180. Porque si suman 180, entonces implica que todo esto tiene que pasar. Y pues sí, a mí me gustan mucho los cuadriláteros cíclicos. Ojalá los usen. Eh, pero bueno, ya, ahora sí. Este fue un ejemplo de cómo usar ángulos inscritos. ¿Sí? Y, eh, ay, bueno, ya podríamos dar un descanso si quieren de llegar o podríamos empezar a poner ejercicios. ¿Cómo se sienten? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Quieren ir a tomar agua? ¿Quieren ir al baño? ¿Aguantan otro rato? A mí sí me han quedado claros los temas. Excelente. Eh, muy bien. Mm, 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 mm. Mm, mm. ¿Puedo pegar cosas aquí? No, creo que no. Ok, bueno. eh, ¿Quieren jugar Gartic Phone? Un ratillo, ¿no? Sí, yo sí. Bueno, Eh, ok, a ver. Déjenme un Gartic. Ese va a ser nuestro descanso, ¿ok? Mm, ay, a ver, estoy creando las. Normal, normal. Invitar. A ver, ya mandé el enlace por el chat. Somos 11.
Oigan, ¿y qué les han parecido los entrenamientos? ¿Cómo se sienten? Pues me ha parecido interesante. Interesante. ¿Era lo que esperabas? ¿Te divierte? Pues sí, me ha gustado mucho. Mm, qué bueno. ¿Alguien se salió? Mm, ok. ¿Alguien más quiere entrar para saber si la empiezo de una vez o qué? Hablen ahora que hay un paciente. Yo estoy buscando. Ok, bueno, vamos a empezar. Mm, ¿qué? ¿Cómo dibujo esto? Ah, no, me disagrada, ¿no? Ah, esto. Ay, ay, no, qué suave. No puede ser.
Ay, no. Yo no soy mujer, no soy mujer. Bueno, más corazoncito. Vamos, vamos. Es un caballo. No. Ok, a ver. Oigan, ¿qué? Mm.
Ya solo falta uno más. Sí. El mío estuvo fácil, fácil. ¿No? Eh, Ok, oigan, había muchas hamburguesas y sándwiches. Tienen hambre, yo creo. No, es una ciudad. No, una ciudad. Muy bien. Ciudad con un río, ¿no? Una ciudad con un edificio. Eh, me- me- Pau. Ay, ese me tocó a mí primero. No supe cómo dibujarlo. Dibujé gatos porque me gustan los gatos. Ah. Ay, oye. Esa era una buena manera de escribir. Alguien enseñando inglés. Ah, eh, me gusta que se tergiversó bastante bien. Que salchicha comiendo patada. No, a mí me tocó ese dibujo. Ah, pero siguiente. Les digo muchas hamburguesas. Ah, oh, paso con mi comida.
Ah. ¡Ey, qué bonito ese dibujo! Ese también está bonito. Oigan, tienen habilidades artísticas. No las dejen. Oigan, no se queden con dudas en las clases de mates. Ángulo, ángulo, con ángulo. Ya comí un helado de chocolate. Era de chocolate. Ah, qué bonito. Ah, ese dibujo a mí me tocó. Eh, y ya. Trae falta. No puede ser, habían personas esperando para jugar. Una disculpa, gente. No sé dibujar perros, oigan. Eh, ahora sí, ya. Un gato comiendo lasaña. Ah, era lasaña. No puede ser. Pensé que era un sándwich. No sé. Un hot dog. Ay, bravo. Bueno, ya. Ahora sí, fue demasiado descanso, oigan. Demasiado descanso. Eh, me voy a salir. Salir. Ok. ¿Todas andan aquí? Bueno, hay quien no anda aquí no me va a poder decir, ¿verdad? Bueno, voy a cerrar el pizarrón y les voy a compartir pantalla de un libro que tiene problemas introductorios así bastante chidos. Y em, compartir. Ahora sí. Mm, vamos a ponerle single page. Ok. Eh, déjame- vamos a empezar con estos de aquí abajo, si les parece. Eh, vamos a ver el problema 1.9. En la siguiente figura, PA y PB son tangentes a la circunferencia, entonces demuestra que el segmento PA es igual al segmento PB. Eh, dos circunferencias son tangentes exteriormente, bueno, el problema 1.10, dos circunferencias son tangentes exteriormente en un punto A. BC es una tangente común externa y demuestra que el ángulo BAC es igual a 90. Ok, aquí este problema lo tienen que construir. Si les queda un poco de duda de cómo construirlo, me pueden decir, pero
sería bueno, no sé qué tanta experiencia tengan con esto, pero generalmente en las Olimpiadas les dan como justo un, pues sí, o sea, una oración así. Describen el problema y entonces ustedes a partir de esa descripción tienen que dibujar. Entonces, aquí, por ejemplo, BC que sea tangente común externa significa que va a ser tangente tanto a la circunferencia 1 como a la 2, ¿no? La misma recta es tangente a ambas circunferencias. Entonces, pues ahí tienen que ver como por dónde tienen que caer. Y eh, vamos a hacer estos 4, ¿sí? A una circunferencia se le han trazado dos líneas tangentes paralelas, las cuales la tocan en los puntos M y N. Se traza una tercer tangente, la cual corta las tangentes anteriores en los puntos K y L. Sea O el ortocentro de la circunferencia. Ah, no, el ortocentro. Estoy acostumbrada a que O sea ortocentro. Sea O el centro de la circunferencia, demuestra que KOL es igual a 90. Ahí también. Eh, Solo primero dibujan un círculo, se les trazan dos líneas tangentes que sean paralelas y después trazan una tercera tangente que no va a ser paralela y ya. Y el último, uno de los lados de un triángulo inscrito en una circunferencia. Cuando decimos que una figura está inscrita en la circunferencia es porque sus vértices caen sobre la circunferencia, no dentro del círculo, no afuera, sobre la circunferencia. Eh, bueno, esta es la demostración de lo que les dije de que un triángulo que abre el diámetro va a ser ángulo de 90. Intenten demostrar. Entonces, para esto les voy a dar, pues, ¿qué serán? De aquí a las 7:50 para ver soluciones en 10 minutos, o quizás un poco más. Eh, Van a ser, o sea, les digo, estos... ¡Ay! ¿Qué hice? Sí, ah, no sé qué hice, pero van a ser estos 4. Si tienen dudas con alguno, me dicen. Y pues sí. Si pueden, por chat privado, si quieren, váyanme mandando si tienen dudas. También pueden abrir su micro si quieren. Y también avísenme cuando vayan resolviendo algún problema o si tienen alguna duda. ¿Va? Y yo, Mariana, ya.